Martes 17 de julio del 2018, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en la emisión estelar de Comercio TV con lo más destacado en esta jornada. Iniciamos con el ámbito político. El portal de noticias La Posta publicó la tarde de este martes un audio en el que se escucha al legislador y expresidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, y al exagente de inteligencia, Raúl Chicaiza, conversar sobre la necesidad de buscar financiamiento para costear los gastos de la defensa de los agentes involucrados en el secuestro de Balda. José Serrano no se ha pronunciado aún sobre el tema. Marzo de 2018. José Serrano, que ya estaba despojado de su condición de presidente de la El Asamblea audio fue Nacional, hecho público por el pero no portal en de su calidad noticias La asambleísta que Posta. mantiene hasta el La día de hoy. grabación había sido entregada por una fuente de este medio de comunicación y en él se escucha el diálogo entre el expresidente de la Asamblea, José Serrano, y el agente de inteligencia, Raúl Chicaiza. Hablaban del caso del secuestro de Fernando Balda. Chicaiza pedía ayuda al expresidente de la Asamblea para poder sortear la situación judicial que afronta. ¿Y nosotros qué nos dieron? Pues ahora estamos con deudas. Diana, en la cooperativa completamos de 20.000. Yo, igual completamos, de abogado. Pero aquí lo que venimos de, como le digo, doctor, no le venimos a dar dolor de cabeza. Pero ténganlo por seguro. Nosotros, ustedes pudieron meternos presos, nos dieron la mano. Y ahora, sí, este es el resultado del hombre de inteligencia. Vamos con fuerza. Entonces, doctor, lo que... Volvemos a reunir el miércoles de la próxima semana para ver si es que ya logré conseguir algo por lo menos de esto que ustedes me están diciendo, ¿sí? En el audio se escucha a Chicaiza solicitar ayuda económica al expresidente para poder financiar la defensa de los agentes. Nosotros queremos que la Secretaría nos da cuántos de los recursos económicos para la defensa. ¿Cuánto se necesita para eso? ¿Para quién es? Para Espinosa, Diana y yo. ¿Pero cuánto está? Doctor. Para Espinosa está el doctor Moreno. ¿Cuánto necesitamos? Doctor, estaba especificado 65.000 en la proyección que nosotros pasamos. ¿Cuánto necesitamos inmediatamente? Inmediatamente necesitamos 20.000 para dar para los 3. ¿Para cuándo necesitamos? ¿Para cuándo se necesita plata? Ya, doctor, lo más importante es lo más rápido posible. Ese es el primer punto. Recursos económicos que el doctor no le estoy pidiendo ni a usted, ni a Romo, ni a Santiago Mina, ni a nadie. Me dan, yo armo la operación y entrego la operación. También se escucha a Chicaiza confirmar que había dialogado sobre el caso Balda en varias ocasiones con el expresidente Rafael Correa y con el ex jefe de inteligencia de la SENAÍN, Romy Vallejo. Pero siempre hubo la fuerza del poder político y a través del presidente Correa, donde que se dio las directrices de esto. Doctor, no me he venido a quejar. Solo vengo a pedirle, a suplicarle y que acaten lo que dispuso el presidente Correa. Que en abril del 2017 el presidente Correa mandó a pedir la situación actual de Colombia. Porque yo me reuní con el presidente. Se fue el doctor Edrován a Colombia. Sacaron dinero de la SENAÍN, doctor. Y no, a nosotros no nos dieron ni para pagar nuestros abogados. En otra parte de la grabación se escucha hablar de la estrategia y la necesidad de que el caso sea puesto en conocimiento de la hasta ese entonces fiscal subrogante Tania Moreno. Eso no puede conocer el fiscal Bacamancheno. ¿Por qué? Porque es abogado de Balda y abogado de Bacamancheno. Entonces nosotros tenemos que desviar para que baje donde la doctora Tania Moreno. Ahí sí podemos manejarlo. Este es el segundo audio que involucra al expresidente de la Asamblea. El primero fue aquel en el que se hablaba de bajarse al fiscal. El diálogo fue entre Serrano y el excontralor Carlos Polit. Este noticiero trató de dialogar con el expresidente de la Asamblea tras su declaración en la Fiscalía, pero José Serrano evitó a la prensa y abandonó el sitio sin dar declaraciones. Informó Javier Gallo. Versión por el secuestro de Fernando Balda genera controversia entre la defensa de Balda y Stalin Oviedo, abogado de Pablo Romero, exsecretario de la Secretaría Nacional de Inteligencia. Al parecer, se habría cambiado parte del relato. La versión de Paulina Zumárraga en la Fiscalía sobre el secuestro a Fernando Balda dio otro giro a la investigación. Zumárraga fue secretaria personal de Pablo Romero, cuando éste estaba al frente de la Secretaría Nacional de Inteligencia SENAÍN. Y ella claramente manifestó, no solo una vez, sino 2 veces, cuando afirmó
que Raúl Chicais, Diana Falcón y Jorge Armando Espinosa Méndez se reunían de 2 a 3 veces por semana en el despacho del UNVICI de la Secretaría Nacional de Inteligencia con Pablo Romero Quesada. A Jairo Lalama, abogado de Balda, les llama la atención que Stalin Oviedo, abogado de Pablo Romero, haya cambiado la versión, lo que sería fraude procesal. Al percatarme de que se suprimió esta parte importante de las reuniones que sostenían los agentes de SENAIN con Pablo Romero Quesada, yo le dije y le refuté que no pensaba firmar esa versión, y ese particular conoció la doctora Jimena Mena, y la doctora Jimena Mena también molesta dijo que tampoco lo iba a firmar y que iba a comunicar al señor fiscal general de la Nación. Oviedo lo toma como un malentendido y que existe el derecho a hacer modificaciones en la versión. ¿Pero se cambió o no se cambió aparentemente el nombre? No. Hay una cosa, y lo que siempre he mantenido, el proceso, a Dios gracias, es público y está a las órdenes de ustedes. Si se habría hecho lo que dice el señor Balda en su comunicado de prensa el día de ayer, aún así no sería un delito, uno. Y si él piensa que hay un delito ahí, que lo denuncie. Desde el lado de la defensa técnica del expresidente Rafael Correa prefieren ver las cosas desde lejos y más bien criticar la ausencia de Balda, que fue convocado por ellos para ampliar su versión. Donde precisamente queríamos nosotros también y teníamos la intención de que se clarifiquen algunos hechos precisamente para poder ventilar todas las diligencias. Han sido en 2 ocasiones que se le ha requerido, el día de hoy no se ha presentado. De esta forma, este miércoles está por culminar la instrucción fiscal de 120 días y dar paso a la audiencia preparatoria a juicio, informó Héctor Romero. Cuando faltan pocas horas para que concluya el plazo de la instrucción fiscal sobre el presunto delito de secuestro en el que se involucra el expresidente Correa en el caso Balda, Caupolicán Ochoa, abogado defensor del exmandatario, niega que su defendido haya tenido participación en el caso. El doctor Caupolicán Ochoa, abogado defensor del economista Rafael Correa en el caso Balda, donde se le involucra al exmandatario en el presunto delito de secuestro, escogió la ciudad de Cuenca para en rueda de prensa dar a conocer su conclusión a la que ha llegado después de la sustanciación de esta instrucción fiscal que concluye este miércoles. No hemos encontrado ningún indicio que pueda comprometer en términos jurídicos al expresidente, sostuvo. Que se reconozca que aquí no existe ningún delito, no existe ninguna infracción de perseguir penalmente a una persona para sacarlo de su vida pública. Esta es la realidad. Apoyado en los 60 cuerpos de este proceso en que está involucrado su cliente, reiteró una y otra vez en la inocencia del economista Correa. Calificó al proceso como medida de ejercer venganza. Se ha llegado al extremo, abusivo, desproporcionado de dictar la prisión en contra de un expresidente de la República. ¿No notan ustedes que detrás de esto no hay un afán jurídico de hacer justicia, sino que hay un afán realmente perverso de hacer venganza? Por lo tanto, dijo que va a demostrar una y otra vez la inocencia del exmandatario. Yo voy a tratar de convencerles a los jueces de que esa medida no es pertinente desde el punto de vista de un Estado de derecho, de justicia y de derecho, como se define el Estado ecuatoriano. Pidió a la justicia que se desprenda de la influencia política y demuestre independencia e imparcialidad. Yo quisiera ver eso. Yo quisiera aspirar a que efectivamente lo que se dice sea verdad, pero de la experiencia que he tenido en esta sustanciación, crean ustedes que tengo la certeza de que hay una utilización de la Administración de Justicia para perseguir políticamente a un ciudadano. Criticó también la actuación de la juez que lleva el caso. Se descubre hasta en el sentido de las palabras, hasta en el tono de las palabras, se descubre un ánimo de venganza, un ánimo de odio, un ánimo de persecución. En esas condiciones, obviamente que el señor expresidente no tiene garantía alguna para poder defenderse con toda tranquilidad. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez. Por su parte, asambleístas de la Revolución Ciudadana presentaron una denuncia en la Fiscalía General del Estado para que se abra una investigación en contra de Fernando Balda. Alrededor de 7 asambleístas de la bancada de la Revolución Ciudadana afines al expresidente Rafael Correa llegaron a la Fiscalía General del Estado Centro Norte de Quito con una sola intención. Se inicia una investigación en contra del activista político Fernando Balda por el presunto delito de espionaje. Marcela Guiñaga basa los argumentos de la denuncia en el testimonio anticipado de Raúl Che, agente de la Secretaría Nacional de Inteligencia SENAIN, detenido por el secuestro de Balda.
Se habla de piratería, se habla de tener contacto con proveedores de sistema informático para interferir comunicaciones relacionadas con, a parecer, proveedores no solamente de la Policía Nacional, sino también del Ejército Colombiano. Hablan de la afectación a la soberanía del Estado ecuatoriano. En este testimonio hay versiones relacionadas a compra de equipos que sirven para hacer piratería. Hablan inclusive de un viaje a la ciudad de Manta, donde supuestamente utilizaron esos equipos para interferir, podría ser comunicaciones, acceder a información informática. Presentaron la denuncia y pedido de investigación a pesar que en varias ocasiones han criticado los cambios que se han dado en el Poder Judicial. Bueno, nosotros lo que buscamos es que se fortalezca la institucionalidad. Es más que claro que primero se tienen que agotar las vías nacionales. Argumentan que su intención es buscar la verdad. Con todo el respeto, esto sería como estrategia para de alguna forma tratar de frenar la investigación que se lleva por el secuestro a Fernando Valda. No, en ningún concepto. Las investigaciones no se paran porque eso les corresponde al órgano judicial. Está en vía jurisdiccional, está por concluirse ya la instrucción fiscal, así que le corresponden a los jueces actuar apegados al debido proceso, a las garantías procesales. Informó Héctor Romero. En otro tema, Patricia Ochoa, viuda del general Jorge Gabela, aseguró que el expresidente Correa tuvo en sus manos el tercer informe sobre el asesinato de su esposo en el 2015. Además, aseguró que varios exministros tuvieron guardado el informe desde septiembre del 2013. Acaba de confirmar que el señor expresidente de la República, Rafael Correa Delgado, recibió de las manos del comité el informe final. Producto 3. El informe final, dice él, o producto 3, me imagino que es eso a lo que se refiere. Pero acaba de confirmar él que recibió el señor presidente de la República en junio del 2015 ese informe. Desgraciadamente el señor presidente de esa época, Rafael Correa Delgado, él no hizo entrega a la familia ni lo hizo público como en el decreto ejecutivo está establecido. Mi pregunta sería por qué los ministros ocultaron tanto tiempo ese informe que lo tuvieron guardado durante casi 2 años. Mucho más. Después del 2015, después de la caída del cuarto DRUP, tuvieron que esperar más de 6 meses para entregarle a la familia un informe forjado sin firma ni sumilla del perito Mesa. Luego de que la Comisión de Fiscalización no logró tomar una decisión en torno al juicio político en contra del superintendente de bancos, nuevamente en la Asamblea Nacional se habla de la necesidad de reestructurar las comisiones. Este tema podría ser analizado en los próximos días para así buscar una salida al bloqueo que viven varias comisiones parlamentarias. El juicio político en contra del superintendente de bancos quedó en el limbo. La Comisión de Fiscalización no pudo tomar una decisión y este martes en el Pleno de la Asamblea se dejaban ver las molestias que esta situación había causado. Raúl Tello pedía enérgicamente que esa comisión debía ser reestructurada para desbloquearla. Yo quiero decir simplemente, si no se quiere hacer la reestructura total, por Dios aprobemos esta reestructura, aunque sea para permitir que este legislador salga de esa comisión, porque yo prefiero brindar mi tiempo a cuestiones trascendentes y no estar en una comisión que no hace nada, en una comisión de nada, en una comisión que deja en el limbo juicios políticos y que no le permite a esta Asamblea cumplir el papel fiscalizador. Pero nuevamente morenistas y correístas se unían para bloquear el pedido, aunque dentro del bloque de gobierno hay voces que están de acuerdo con una reestructuración. Así lo dice la presidenta de la Comisión de Fiscalización, María José Carrión, que asegura que con esta situación no se puede trabajar. No se puede seguir trabajando así, yo creo que hay que reestructurar y lamentablemente es una constante, no solo es la Comisión de Fiscalización, sin duda alguna la Comisión de Fiscalización es la más importante de la Asamblea Nacional, pero son varias comisiones. Y esta especie de bloqueo la propician incluso asambleístas del bloque gobiernista. Daniel Mendoza y Carla Chávez, por ejemplo, votaron en contra del enjuiciamiento. Dicen que lo hicieron por las inconsistencias encontradas en el proceso. Mi trabajo en la Comisión de Fiscalización y de la Asamblea Nacional va a ser apegado a la ley, a la Constitución y al derecho. Aunque dentro del bloque aseguran no entender la posición de sus colegas. La ciudadanía espera de la Asamblea Nacional un trabajo de fiscalización responsable. Nosotros, como menciono, hubiésemos esperado que se trate el juicio político en el Pleno de la Asamblea. Por ello, están de acuerdo en que se pueda conversar entre los jefes de bancada
para que se tome una decisión definitiva y buscar el camino de una posible reestructuración. Nosotros trataremos en lo posible de que la decisión que tomemos sea de manera responsable, en base siempre al fortalecimiento de nuestra labor legislativa. Mientras que en el tema de las comisiones especiales creadas para analizar temas específicos, se hará una evaluación para ver la posibilidad de reducir sus integrantes, pues estas comisiones también han sufrido problemas estructurales que les ha impedido reunirse. Así las cosas, en la Asamblea se busca un mecanismo idóneo para poder desbloquear a las comisiones en donde el trabajo se encuentra empantanado. Informó Javier Gallo. El Ministerio de Educación desmintió la supuesta distribución de textos alternativos sobre enfoque de género. Esto frente a las especulaciones vertidas en redes sociales. Frente a la especulación generada por la difusión en redes sociales sobre un supuesto decreto presidencial en el que se dispone a actualizar que las mallas curriculares, textos escolares y guías docentes contengan la transversalización de género, nuevas masculinidades y mujeres en su diversidad, el colectivo Con Mis Hijos No Te Metas emitió un comunicado en protesta del supuesto adoctrinamiento de género. El presidente de la República, de manera arbitraria y prepotente, ha dispuesto una norma reglamentaria, el adoctrinamiento de género para nuestros hijos en todos los niveles de estudios, cuyo objetivo principal es enseñarles a nuestros hijos a decidir qué tipo de género desean tener, y que haber nacido hombre o mujer no define su sexualidad. El Ministerio de Educación emitió un comunicado asegurando que los contenidos de cada libro son sujetos de revisión rigurosa y responsable por parte de organismos especializados en el currículo y descartó que estén enviando actualmente textos alternativos, desacreditando también la noticia de la supuesta difusión de libros que contienen enfoque de género. Nosotros el día de ayer emitimos un comunicado desmintiendo un conjunto de falsos rumores que hay sobre textos educativos o textos paralelos o contenidos que no han sido emitidos oficialmente por el Ministerio de Educación. Sin embargo, un padre de familia hizo llegar a este medio de comunicación un supuesto material que se habría entregado en una escuela pública de la costa. Entre los dibujos para colorear había contenido sobre diversidad sexual. Informó Carolina Basante. A través del Ministerio de Comercio Exterior, Ecuador busca lograr un acuerdo comercial con la Comisión Económica Euroasiática. En este encuentro se trabajó en acuerdos que incrementen las exportaciones para los dos países. Este martes 17 de julio se llevó a cabo la primera reunión del Comité Conjunto para la Cooperación Económica y Comercial entre Ecuador y los países de la Comisión Económica Euroasiática, en donde empezaremos a armar un cronograma para lo que serán las negociaciones y llegar a un acuerdo comercial hasta, esperemos, el primer semestre del 2019. La Comisión Económica Euroasiática es un mercado de más de 1.000 millones de personas que representaría para Ecuador el tercer destino de su balanza comercial si se lograría un acuerdo comercial con este organismo económico. En el 2017, el Ecuador exportó alrededor de 872 millones de dólares e importó 160 millones de dólares. Lo cual nos da una balanza comercial positiva, un superávit de 712 millones de dólares. El objetivo de esta primera reunión fue trabajar en acuerdos que incrementen las exportaciones de las dos partes, ya que se trata de economías complementarias. Tenemos un espacio muy grande en potencial desde la perspectiva que nosotros hemos analizado para poder ampliar nuestra oferta con productos derivados del café, con productos de snacks, alimentos en general. Existen 610 compañías que ya están exportando a la Unión Económica Euroasiática. Por su parte, la representante de la Comisión Económica Euroasiática, Verónica Nikishina, hizo hincapié en la importancia de diversificar las relaciones comerciales y abrir espacios a más productos, ya que las exportaciones de Ecuador hacia los Estados miembros solo comprenden 4 productos, entre ellos banana, flores, café y mariscos. Nosotros podríamos aumentar nuestra presencia en el mercado ecuatoriano sin competencia con los productores y fabricantes locales, sino que con una competencia con los que suministran desde el exterior al mercado ecuatoriano.
Por otra parte, el ministro Campana mencionó que viajará a la cumbre de la Alianza del Pacífico en Puerto Vallarta, México, y propondrá que Ecuador forme parte como miembro asociado. Actualmente somos miembro observador. Un miembro asociado te da toda la apertura comercial, más no política. Queremos incrementar ese fomento comercial, atraer inversiones, básicamente el mandato que tenemos del Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones. Informó Patricia Aldaz. El presidente Moreno informó a la Asamblea Nacional que estará en Europa del 21 al 27 de julio. El primer mandatario tiene previsto visitar Reino Unido, donde participará en la primera cumbre global sobre discapacidad, organizada por el Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido y el gobierno de Kenia. Además, cumplirá actividades en Edimburgo, Madrid y España. Su viaje abre una puerta para concretar las conversaciones sobre Julian Assange, asilado en la Embajada de Ecuador en Londres desde el 2012. Ahora les contamos que el reforzamiento del personal militar en la frontera ha permitido la incautación de material bélico, armas, explosivos, municiones, entre otros. Aparentemente eran para abastecer a los grupos irregulares en Colombia. Estamos de vuelta, amigos, en El Comercio TV y regresamos con información importante. El Consejo de Participación Ciudadana Transitorio cesó en funciones a las autoridades del Consejo Nacional Electoral. Esto luego de someterlos a una evaluación en la que concluyeron varias irregularidades en su designación, como el incumplimiento de funciones. Por unanimidad se aprobó la resolución de cesar en funciones a las 5 autoridades del Poder Electoral. Por los antecedentes expuestos, el Pleno determina que los consejeros evaluados han incumplido con los parámetros de la presente evaluación, esencialmente por haber vulnerado los derechos políticos de los ciudadanos. La resolución se la dio a conocer en ausencia de los 5 consejeros evaluados: Nubia Villasís, Ana Marcela Paredes, Paul Salazar, Mauricio Tayupanta y Luz Aro. La evaluación se la realizó bajo 5 parámetros, entre ellos la legitimidad del cargo, el cumplimiento de funciones y la independencia. Estas violaciones se han perpetrado especialmente en contra de grupos de oposición al movimiento oficial que ejercía el poder, con lo cual determina que el Consejo Nacional Electoral no era un órgano independiente y, como se ha evidenciado en la presente resolución, actuó a favor de intereses políticos particulares. En todos, según el Consejo Transitorio, se encontraron incumplimientos. El Pleno ha constatado que los consejeros no fueron valorados objetivamente por los méritos que acreditaron. Así, la presidenta Nubia Villasís fue puntuada con la máxima calificación por un título en Comunicación y Desarrollo. El Pleno rechaza este tipo de valoraciones incompatibles con la norma y que contravienen el principio de meritocracia que debe regir la selección de los servidores públicos. Además, también se hallaron indicios de mal manejo de recursos públicos, conflictos de intereses, falta de integridad, probidad y atribuciones de funciones. Que los consejeros Paul Salazar, Mauricio Tayupanta tenían conflicto de intereses por tener una vinculación estrecha con el Ejecutivo. El órgano se encuentra ilegalmente conformado debido a las principalizaciones que se efectuaron de la magíster Ana Marcela Paredes y Luz Aro, en violación del artículo 20 del Código de la Democracia. En ninguno de los 2 casos previamente mencionados, el Consejo Nacional Electoral observó que debía principalizar al consejero suplente correspondiente al concurso principal. Los 5 consejeros cesados tendrán 3 días para realizar las respectivas impugnaciones, informó Carolina Basante. Como lo anunciamos antes de la pausa, el reforzamiento del personal militar en la frontera ha permitido la incautación de material bélico, armas, explosivos, municiones, entre otros. Aparentemente eran para abastecer a los grupos irregulares en Colombia. El arsenal será destruido en los próximos días. Intensificando los controles en la línea de frontera tanto en Imbabura como en Carchi, las patrullas del ejército han logrado el decomiso de una gran cantidad de material bélico que incluyen armas de alto y bajo calibre que se presume cruzaban a los grupos irregulares en el vecino país. Todo este armamento, si llega a pasar a Colombia, estaría dirigido a los grupos ilegales armados colombianos que se encuentran en este momento allá o grupos ilegales residentes que se lo está llamando en este momento. Armas de fabricación nacional como también importadas es parte del decomiso, incluso las que son utilizadas para defensa, aquellas que se las conoce como no letales, que si bien no provocan mayor daño, pueden causar estragos en quien es atacado por ellas. De cualquier modo, cualquiera de las 2 que se utilice puede causar un daño
irreparable ante el ser humano. La coordinación con los miembros del ejército y la policía en Colombia para determinar los destinos de estas armas, basado en las investigaciones de los detenidos, ha sido de gran beneficio para que puedan complementar el trabajo en su país. También a ellos les va a ayudar a obtener algunos resultados que nosotros podamos proporcionar alguna información. Cada país trabaja en su sector de responsabilidad en su propio país. En cuanto a la provincia del Carchi, los sitios en donde los operativos han dado resultados positivos son aquellos que están próximos al límite con Colombia. Parte de este material fue decomisado en el sector de Aguas de Diondas, la vía que conduce a las parroquias de Maldonado y Chical, donde se encuentran también 2 destacamentos del Batallón de Infantería Mayor Galo Molina. De la misma forma, la munición que ha sido incautada es variada. Incluso se ha encontrado aquella que es prácticamente de utilización de las Fuerzas Armadas. Por ello, Fiscalía intensifica las investigaciones para determinar cómo llegó a manos de los traficantes. La munición de uso militar 7.62, así como también 5.56. Munición de uso civil calibre 9 milímetros, .38, .22. Desde la provincia del Carchi informa Miriam Enríquez. Así es, la crisis sociopolítica en Nicaragua llegó a los 90 días. Según la CIDH, la guerra civil ha dejado una cifra de 325 fallecidos. El pueblo nicaragüense se ha pronunciado en contra de las reformas económicas del gobierno de Daniel Ortega, que afecta directamente al sistema de pensiones. ¡Mamá, perdóname! Salí a defender mi patria. Te amo, ¿oíste? Y que no me arrepiento de nada. Morí por una causa. Estudiantes de la universidad pública han sufrido la represión de sus protestas, como se puede observar en este video. Refugiada tras una barricada de cemento, una joven declaró que su compañero fue abatido por la policía. Miré caer a uno de mis compañeros en esta maldita barricada. Miré como un tiro de una Dragonov le perforó la cabeza. El gobierno de Nicaragua ha lanzado una ofensiva a gran escala contra el barrio indígena de Nomimbó, localidad que se ha convertido en todo un símbolo de resistencia contra el gobierno de Daniel Ortega. El jefe de la policía de Masaya, encargado de ejecutar el brutal ataque, confirmó que fue una orden directa del gobierno. Como policía tenemos el compromiso, ¿verdad? Y la orden de nuestro presidente, nuestra vicepresidenta, de ir limpiando estos tranques a nivel nacional. Tras estos enfrentamientos, la arquidiócesis de Managua, por medio de su cuenta de Facebook, exhortó a la población a resguardarse en sus hogares para impedir el incremento de las muertes. Por otro lado, el Parlamento nicaragüense aprobó la ley antiterrorismo, que permite castigar con pena de 15 a 20 años a personas que destruyan bienes públicos o privados. Esta aprobación le permitirá al régimen de Ortega criminalizar las protestas pacíficas en su contra. Con la realización de Andrés Reina, informó Edison Saavedra. Y la posición del Ecuador frente a la situación de violencia que se vive en Nicaragua es percibida por varios expertos como una clara reinserción del país a sus preceptos de respeto a los derechos humanos. Para algunos analistas políticos y de derechos humanos, la situación de represión por parte del gobierno de Daniel Ortega al pueblo nicaragüense sería insostenible. La situación de Nicaragua es una situación de masacre, es una situación de catástrofe, es una situación de... Ahí no hay un enfrentamiento civil, hay virtualmente una masacre. Esto se debería a que desde el inicio de las protestas en abril, el gobierno de Ortega ha arremetido contra la sociedad civil y actualmente se contabilizarían algo más de 300 personas fallecidas. Todos los abusos y arbitrariedades de Somoza que dieron nacimiento a la revolución sandinista están siendo duplicados, centuplicados por Daniel Ortega, que fue parte del directorio a comienzos de la revolución sandinista. Es frente a estos actos calificados por los expertos de atroces que el gobierno ecuatoriano y otros 2 estados latinoamericanos han condenado las acciones del gobierno de Nicaragua. Yo creo que la posición que han adoptado es, por decirlo menos, lo más correcto, lo más conveniente. Consiguientemente es una posición desde América Latina y que es consecuencia del profesionalismo con que está siendo conducida la política exterior ecuatoriana. Según los medios internacionales se conoce que Ortega incluso habría ordenado atacar la población indígena de Marimbó y cercar Masaya, con el fin de que no pueda llegarles de ayuda.
lo que se configuraría para entendidos en derechos humanos como delitos de lesa humanidad. Bueno, delito de lesa humanidad, se han dado las condiciones que lo tipifican en varios de los momentos de esta masacre que viven contra el pueblo nicaragüense. El tema es básicamente con los delitos de lesa humanidad es los procedimientos para llegar a procesarlos. Para el ex canciller José Ayala Lazo, la finalidad de Ortega sería perennizarse en el poder. Los tiranos buscan perennizarse en el poder para evitar que un régimen que suceda al régimen de la tiranía investigue los hechos, fiscalice la realidad nacional y encuentre incorrecciones. Organismos internacionales de derechos humanos, decenas de países en América y en el mundo se han pronunciado en rechazo a la violencia gestada por el mandatario Daniel Ortega, que según los entendidos lo único que busca es reelegirse contra la voluntad de una sociedad que al momento desea su salida inmediata. Informó Javier Rosero. Gracias por su compañía, cariño y sobre todo sintonía. Un abrazo grande para todos.